¿Qué tal? Bienvenidos al podcast Entrenador de Mentes. El día de hoy estaremos hablando sobre mi experiencia en el monasterio, cuando viví en el monasterio en Nepal. Mi nombre es Ricardo Sala, así que quédese en este podcast del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Ricardo Sala, aquí en Entrenador de Mentes, el podcast que siempre tiene la intención de sumar algo de valor a tu vida. Y el día de hoy es un tema que la verdad no pensaba hablar. Ahorita les explicaré por qué, pero ha habido algunas veces que hago referencia a experiencias que he tenido cuando estuve en Nepal viviendo en el monasterio con los monjes. Y era recurrente, entonces dije, bueno, ¿por qué no hablar un poco de mi experiencia allá y algo que pueda sumar a ustedes? Lo que van a escuchar el día de hoy es una historia que pocos saben. Realmente, aunque me conozcas muy bien, aunque seas de mi primer círculo social, familiares incluso, o amigos muy cercanos, tal vez no conozcan la historia que voy a contar el día de hoy. Así que, bueno, me iré sin frenos. Les voy a decir también por qué no soy muy de andar hablando de esto. Pero bueno, espero que sea de su agrado y puedan sobre todo tomar cosas de lo que viví allá en Nepal, y no tanto como una charla que yo quiera platicar solamente qué fue lo que viví, sino lo que yo aprendí, que ojalá que alguien le haga un clic. Porque justo la historia inicia cuando un buen amigo me regala un libro. Yo creo, los que les interesa el tema espiritual, y espiritual lo digo todo aquello que no es mente y cuerpo, porque parecería que espiritual es algo así como místico o algo especial. La verdad es que la palabra espiritual, uno que ya entra en ese camino o en ese mundo de lo espiritual, no es nada mágico, ni no es nada místico, ni no es nada que te haga especial, sino lo definimos de alguna forma los que, bueno, yo lo entiendo así. Todo aquello que no es mente ni cuerpo es espíritu. Entonces es así, no tiene más nada en especial que eso, ¿verdad? Entonces, los que nos gusta este tema o los que empezamos a involucrarnos o interesarnos en el tema espiritual, bueno, siempre hay un detonador o algo, ¿no? Y una vez un buen amigo me regala un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari, escrito por Robin Sharma, ¿ok? Entonces, pues cumple su función el libro. El libro es muy básico, habla de una historia de un abogado, de cual yo cuando estudié leyes, yo también tuve esa parte de litigar o ejercer el derecho, y yo también era abogado. Entonces, de que inicia el primer capítulo donde era un abogado y tal, y que le pasa un accidente, no lo voy a contar sobre el libro, pero le pasa un accidente en la corte, de tanto estrés que tenía, el cual tampoco era mi caso, pero el caso es que este abogado va y termina en un monasterio en el Tíbet, en este caso. Entonces yo dije, oh, wow, fue mi primer destello en mi mente, que fue que, yo quiero estar en un monasterio, yo quiero aprender de los monjes directamente de ellos, no empezar a ver libros ni empezar a ver videos, que es una buena herramienta, pero yo quería directamente de ellos. Se me clavó en mi mente. Y este libro creo que cumple la función muy bien para aquellos que están interesados un poco en el tema espiritual o mucho. ¿Por qué? Porque es muy sencillo de entender, no es nada profundo, pero ¿por qué digo que cumple su función el libro del monje que vendió su Ferrari, como otros libros? Es porque te siembra la semilla que puede germinar en un futuro en algo espectacular, ¿no? Estar metido hasta dentro de cómo vivir con un monje, en este caso que practicaban el budismo, ¿sí? Entonces, bueno, todo empezó con el libro, que agradezco a un buen amigo que me lo haya regalado, y yo tenía la oportunidad también posteriormente de irme a estudiar a España, ¿sí? A hacer un doctorado en España, y pues un verano dije, ¿qué hago? ¿Me regreso a Saltillo o me quedo en Madrid y hago un viaje aventuresco a Katmandú o a Nepal, en este caso, para ir a intentar pasar el verano con los monjes, ¿sí? Eso fue realmente lo que me sucedió. Era como, ¿qué hago? ¿Me regreso a Saltillo a estar con mi familia, con mis amigos, en mi entorno normal y natural, o me voy allá a aprender, ¿verdad? Entonces, en Madrid era fácil encontrar vuelos para allá, entonces dije, bueno, va a la aventura para allá. ¿Por qué no he contado muchas veces esto? Porque aprendí una historia que les voy a contar de pequeño, o de 14 años, de adolescente, en donde me puse a reservarme mucho en lo personal, y
se empató con algunas de las enseñanzas allá en Nepal. De pequeño, cuando tenía como 14 años, tengo la oportunidad de que mis padres me envíen al extranjero a estudiar y yo siempre pensaba que mis logros o lo que yo estaba acumulando de éxitos, digamos, a esa temprana edad me definían como persona y me iban a ver de esa forma, ¿no? En ese tiempo yo jugaba mucho el deporte del tenis, muy comprometido con el tenis, incluso llegar a pensar vivir profesionalmente del tenis y iba en ese camino muy bien. Tenía el apoyo de mis padres, tenía el ímpetu de mi parte, tenía el involucramiento, el compromiso y todo eso con el tenis y era mi vida el tenis. Entonces me mandan a un pueblo de Kansas a estudiar y había un equipo de tenis. Entonces yo dije, quiero seguir jugando tenis, pero ¿cómo hacer para que sepan que yo soy bueno? Entonces me dediqué a explicarles que yo era el número 3, en ese momento era el número 3 en el ranking en Coahuila, lo cual que era pues un buen indicador, ¿no? Y a nivel nacional ahí andaba tal vez en el top 8 por ahí, ¿no? Y bueno, yo dije, bueno, es que yo soy el top 3 de Coahuila jugando tenis. Entonces era como, oh. Y yo dije, bueno, pues es verdad, ¿sí? Me toca jugar inmediatamente, me ponen a jugar ahí con una persona y pierdo. Entonces era como, tuve mucho bullying, ¿sí? De que, mira, el número 3, o sea, como el típico niño o adolescente que presume y al momento no es tan bueno. Entonces, para mí me creó como un complejo mentalmente, y lo admito. Me dije, no vuelvo a decir nada que tenga que ver con mis éxitos, no vuelvo a decir nada con lo que tenga que ver con alguna habilidad o algún nivel que yo tenga, sino que mis hechos hablarán. Si yo no hubiese dicho nada, no hubiera habido expectativas de su parte, yo jugué con la presión de tener que defender el ranking número 3 de Coahuila, cuando era en un estado en Estados Unidos que nada que ver, es decir, era totalmente irrelevante, pero por yo andar diciendo eso. Entonces me dediqué más bien a hacerlo con hechos, ¿verdad? Hacer hechos y que la gente o el exterior tomara sus conclusiones al respecto. Me creó ese complejo de primera, ¿no? Entonces, por eso también muchas veces con este tipo de podcast o con ese tipo de cosas que suceden en la agencia aquí, publicidad, que quiero mandar un saludo y una gran felicitación a Inside Media, que son las gentes que me mueven las redes sociales, que muchas veces habla de ti, habla de ti, habla de ti. Y yo, oh Dios, tengo esta parte pesada que aprendí a los 14 años y aparte lo que les voy a comentar también que me sucedió en Nepal. Entonces, bueno, ese verano vuelo a Katmandú, que es la capital de Nepal, y de ahí voy a ser breve con esta parte de la historia. Consigo instalarme en un hotelito ahí, un hostal en Katmandú. Es una ciudad muy, digamos, peculiar, ¿sí? Nepal, para los que no saben, es el país donde está el monte Everest, ¿ok? Es un país que está entre China e India, entonces hablan un idioma extraño entre indio y chino, pero hablan muy bien inglés, sobre todo en la capital. Entonces me podía yo comunicar muy bien. Conseguí un Sherpa. ¿Qué es un Sherpa? Esta estirpe, ¿no? que vive en la zona, que ayudan muchas veces a subir equipaje, tanques de oxígeno, leña, etcétera, viáticos y todo al monte Everest a los que quieran escalarlo. Entonces conseguí un Sherpa ahí preguntando en el pueblo, hay mercados que hay ahí y bueno, me llevaron me contacté con uno y le dije, llévame a un monasterio, quiero ir a vivir a un monasterio. ¿Es posible? Me dice, sí, claro, algunos son muy accesibles y te van a dar asilo, etcétera. Estuvimos caminando alrededor de unas 6 o 8 horas por la montaña, estas veredas que él sabía y conocía, y fuimos a dar a uno. En el primero de ellos no me dejaron instalarme. Yo dije, oh, wow, pensé que era más fácil. Regresamos a Katmandú y hicimos una segunda oportunidad, volvimos a subir para otro lado de la montaña. Estos monasterios están incrustados en la montaña, en medio de la nada, sin civilización, la más cercana tal vez, repito, a unas 6 o 8 horas, donde pueda haber víveres, otros tipos de pueblitos más cercanos, pero están totalmente incrustados en medio de la montaña, en medio de la nada, lo cual me fascinaba, ¿no? Entonces, en la segunda ocasión ya llegamos a un monasterio. Yo hablaba en inglés, ellos hablaban en su idioma, yo también hablaba un poco en inglés y me dicen, sí, Ricardo, si te admiten a vivir aquí,
por el tiempo que sea necesario, que tú quieras. Yo solo tenía alrededor de 2 meses y medio para volver a la escuela en Madrid. Y bueno, dije, bueno, aquí vamos a ver cuánto aguantamos, ¿no? Yo les dije que podía pagarles con hacer el aseo, lavar platos, regar plantas, lo que sea necesario, la limpieza, y a cambio de aprender cómo es su vida ahí o sus filosofías, el budismo de su propia mano, ver si el budismo es como lo pintan acá en el occidente, es decir, en América, si era así tal cual, ¿no? Como típico que el sushi lo hacen de una forma y luego vas a Japón y es diferente, ¿no? Entonces yo quería saber todo eso, cómo vivían el budismo, si era similar a las enseñanzas en el occidente a cómo es allá, lo cual sí hay grandes diferencias, algunas diferencias, y bueno, pues llegué. Esto es muy importante lo que les voy a contar. El monje principal de ahí del monasterio me hizo 2 requisitos para poder entrar a su monasterio, ¿no? A su sitio, ¿no? Me dijo, mira, Ricardo, eres bienvenido siempre y cuando 2 cosas. 2 cosas para que tú la pases bien y aprendas de nosotros. Y si no, va a ser difícil que te podamos seguir aquí ayudando con el asilo. Dije, claro, 2 cosas. Dígamelas. Me dice, la primera, te tienes que olvidar de todo lo que tú crees que sabes. Me encantó, porque encima usó la palabra de lo que crees que sabes. Cuando en el occidente lo que sabemos nos distinguía unos de otros, nos daba estatus tal vez de una persona que sabe muchas cosas y que puede estar por encima de otras, nos puede dar el estatus de que el que más sabe, más oportunidades tiene, dependiendo. Algunas cosas son ciertas, pero cuando me dijo de lo que crees que sabes, inmediatamente dudé de lo que creía que sé o que sabía en ese momento, ¿no? Entonces dije, oh, wow, igual y lo que sé no es verdad, ¿sí? Y entonces me tengo que despojar de todo lo que creo que sé. Dije, sí, bueno, sí puedo con ese requisito. No tanto ponerte en blanco, sino tanto olvida todo lo que sabes, sino duda de lo que crees que sabes. Era realmente el mensaje. Duda de todo lo que crees que sabes porque tal vez lo que sabes no es verdad y algunas cosas que sabes no metas las manos al fuego por ellas, ¿no? Entonces me pareció magnífico esto, ¿no? El segundo requisito era, olvídate de quien crees, volvió a usar el crees, olvídate de quien crees que eres. Oh Dios, o sea, todavía no pasaba ni 10 minutos yo en el monasterio y ya tenía 2 grandes aprendizajes. Olvídate de quien crees que eres, o sea, encima, ¿quién soy yo? Y olvídate de quién crees que eres. ¿Por qué? Viene el aprendizaje de que no somos nuestros logros, no somos los éxitos que crees que es un éxito que has conseguido, no somos lo que has acumulado durante lo largo o corto de tu vida, no eres todo aquello que tú te has ganado. No te debe de definir como una persona, como un ser. De ahí que no haya contado esta historia, porque allá contar tus logros, fíjense qué padre esto, contar lo que has conseguido, contar tus logros, lo que has acumulado, lo que tienes allá, para ellos es un estado, digamos, enfermizo, ¿sí? Algún problema tiene que tiene que contar lo que ha hecho, no sé por qué. Si estamos hablando de un contexto, yo he hecho esto, he logrado esto, si estamos hablando de ello y que tú quieras comunicar algo que sea valioso para ese momento de la conversación, es válido, pero nunca como una definición de lo que tú eres o una persona, ¿sí? Creo que se entiende el punto. En cambio, acá en el occidente, desde Europa hasta América, ¿verdad? Dependiendo de lo que tú has logrado, tú sientes la necesidad de comunicarlo para que sepan quién eres, cuando es totalmente ilógico para realmente lo que tú eres como persona. Entonces, para mí dije, oh, wow, o sea, que por supuesto que eso aprendí, que es súper valioso. Entonces, por eso
esta resistencia, digamos, de cuando me dice la gente que me rodea, es que tú di, cuando están hablando de alguien, no sé, que ha logrado algo y todos, es que tú di que has hecho más cosas o tú di que te ya pasaste por ahí y que no es así y que es algo más. Y yo, no, es que no lo voy a decir. O sea, al menos que haya una pregunta genuina de interés, lo comento, o al menos que haya alguien que realmente me diga, a ver, dime, ¿qué experiencia tienes en esto? Bueno, he hecho esto, ¿sí? Entonces, ¿qué te define como persona? ¿Quién eres tú si no eres todo lo que has acumulado, verdad? Y aprendí que te define tu forma de ser, pero en ese momento, ¿sí? Es decir, tu presencia es lo que te define a ti. Aprendí, gracias a ellos, que tu propia existencia es lo que te define. Lo demás son accesorios que llevas a tu lado, pero que no eres tú. Son tuyos, pero no son tú. Entonces eso, wow, lo que también, la primera requisito sobre eso, basé todos los cimientos de mi aprendizaje allá. Siempre recordaba, duda de lo que crees que sabes, quiérelo, abrázalo, pero también al mismo tiempo desmenúzalo, rómpelo, duda, sé escéptico en buen sentido, es decir, en lo que tú tienes que investigar más a fondo, involucrarte con a ver hasta dónde llega lo que tú al principio dabas por hecho o dabas como una idea ya arraigada en ti. Porque tú al concluir, lo que aprendí yo, al concluir algo, es decir, hago conclusiones con X o Y aprendizaje, ahí topa porque hay una conclusión en tu mente. Entonces, todo lo diferente, digamos, que llega de ese tema específico, ya no dudas y dices, no, así no es asá. ¿Sí? Y lo puedes identificar en personas que ya hacen conclusiones. Tú al concluir, ahí topaste, ¿sí? Y entonces aprendí, si por ahí están apuntando algo, haciendo notas, aprendí que concluir es topar. Y yo no quiero topar, yo quiero expandirme. Ese es otro aprendizaje. Expansión total en la vida, en esta vida breve, y me lo han oído decirlo en conferencias, vivimos una vida muy rápida, no hay dos vidas, solo esta, y lo que yo quiero hacer no es acumular cosas, que lo puedo hacer y lo hago, conocimiento sobre todo, acumular mucho conocimiento, pero que a la misma vez me expanda. Por eso cuando me siento en un pupitre, en un salón de clases, sé lo que sé, pero además quiero y sigo dudando de lo que sé con lo que me dice el maestro y dudo de lo que me dice el maestro como también dudo de lo que yo sé y me hace un gran anhelo de querer saber la verdad. Entonces busco, investigo y todo eso, ¿verdad? Eso es gracias a mis grandes amigos, los monjes allá en Nepal, budistas. Entonces, ¿cómo era mi vida? Es otra pregunta. ¿Cómo era mi vida cotidiana desde que me levantaba hasta que dormía allá en el monasterio? Bueno, pues el primer día me levanté muy entusiasmado a ver que yo, fíjate, pensar de que vamos a meditar o qué vamos a hacer. No, en la mañana se levantaban muy temprano. Es muy similar a como unos animales, ¿no? O sea, es decir, se levantan con la luz del sol, se acuestan cuando termina la luz del sol, ¿no? O empieza a bajar las actividades con la luz cuando empieza la oscuridad allá. Entonces es acostarse muy temprano y levantarse muy temprano también. Y era en las mañanas asear primero tu habitación, tender tu cama, todo eso. Yo solamente copiaba, ¿no? O modelaba lo que hacían el resto de mis amigos monjes, unos aprendices y otros ya monjes. Estoy traduciendo algunas palabras que usaban ellos como la palabra aprendiz o ya monje consolidado. Y era lo primero que yo terminé cuando empecé a modelar. Unos monjes iban hacia un lado, otros hacia otros, unos aprendices se iban para un lado y todo, una especie de padawans, los que les gusta el tema de las guerras de las galaxias, se iban para un lado, otros para otro. Entonces yo llegué con el monje que me había recibido. Les dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me dice, mira, Ricardo, camina, sí hay electricidad, que quede claro, porque mucha gente viven con velas. No, sí hay electricidad. En este lugar no había internet, obviamente. Sí comen carne también, para los que crean que son vegetarianos y que lo vegetariano es muy espiritual. No, sí comen carne. Y me decían, Ricardo, ve, camina por la montaña, procura no perderte para no tener que ir a buscarte si no llegas cuando oscureció. Camina y siéntate donde tú creas que
que es un lugar cómodo, que tienes una buena vista o que tienes algo que observar y tráeme algo que tú hayas aprendido de la naturaleza. Claro que yo como occidental, pues era como, mira cómo se mueven las hojas de los árboles con el viento. O sea, al principio eran cosas realmente que después pensándolo bien dije, qué pena que yo regresaba con un aprendizaje. Es que vi que como los árboles son flexibles para que pase la luz y del sol y, y realmente sí son flexibles, pero el aprendizaje venía más allá, ¿no? Venía con que si tú eres flexible como un árbol, no te vas a romper. Si eres rígido como otras cosas, con un viento, digamos, de buena fuerza, te puedes romper. Hay que ser flexible. Entonces, ese tipo de aprendizajes no venían en un libro ni venían de una explicación del monje. Empezaron a llegar a mi mente. Me hice muy agudo para observar la naturaleza. Después venían instrucciones como quédate viendo algo, lo que tú quieras, por más de 5 minutos, prestando la más atención posible. Entonces yo le decía, ¿cómo qué? Dice, puede ser un insecto, puede ser una flor, puede ser un árbol, puede ser una hoja, puede ser una roca, puede ser un río, lo que te encuentres. Entonces era la tarea, 5 minutos viendo algo, yo decía, wow, eso es fácil, ¿no? Eso es fácil. Pero cuando te das cuenta que los 5 minutos son demasiado tiempo y que tu mente empieza como a desdoblarse, como poner atención a una flor, a un insecto, una roca que ni siquiera se mueve durante 5 minutos con la más atención que puedas, pues sí o sí te haces muy agudo para poner atención y desconocer todo eso que hay ahí, que está haciendo el insecto, un saltamontes, una hormiga, otro insecto que ni siquiera sabía cómo se llamaba. Entonces te empiezas a ser súper agudo en ver la naturaleza. Empiezas a ver que la naturaleza te da muchas respuestas o quizá todas las respuestas. Que nosotros somos parte también de la naturaleza porque hay un momento dado en que tú te sientes también como que parte de ella y no eres más ni menos. Lo único que tenemos de diferencia es otro aprendizaje. Y los aprendizajes puedo hablar otros 40 podcasts, ¿sí? Quiero hablar más de mi experiencia, ¿no? Pero bueno, aprendí que aprendes de ellos, que somos iguales y la única diferencia es que nosotros nos dieron un intelecto, pero la inteligencia está en todos y hay un orden perfecto en la naturaleza. Me di cuenta que la definición de naturaleza es todo aquello que funciona a la perfección. Estés de acuerdo como ser humano o no estés de acuerdo como ser humano. Y todo lo que tú hagas en contra de la naturaleza requiere o habrá un riesgo, ¿sí? Y no me refiero a ir en contra de la naturaleza de matar animales o insectos o algo. No. Algo que sea antinatura o antinatural, desde tu alimentación, desde tus actividades, desde lo que tú hagas, siempre habrá un riesgo porque ellos llevarán el orden. La naturaleza llevará el orden, estés de acuerdo o no estés de acuerdo con tus acciones. Y siempre habrá una consecuencia agradable o desagradable dependiendo de qué tanto pongas en riesgo eso que tú estás haciendo con la naturaleza. Repito, no me refiero a atentar de quemar un bosque o atentar contra una hormiga o un insecto ni contra otro ser humano. No, me refiero al orden de la naturaleza. Por ejemplo, ¿sí? Si dices, bueno, y dame un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si tú comes como un herbívoro cuando no eres herbívoro o aunque comas lechuga y todo, porque yo fui vegetariano 6 o 7 años, sin comer nada que fuera de un animal, yo estaba actuando en contra de la naturaleza. ¿Por qué? Porque aunque yo coma frutas y verduras, no me van a convertir en un herbívoro. Ni mi cuerpo cambiará, ni mi fisiología cambiará, ni mi bioquímica, ni mis enzimas cambiarán al grado de convertirme en un herbívoro. Eso es contra la naturaleza, eso hay un riesgo y hay una consecuencia. Por dar un ejemplo que todo mundo come, sí, todo mundo come. Y bueno, sí había mucha meditación, sí, pero la meditación no era callar tu mente como te enseñan aquí. Ellos te decían, espérame tantito, la evolución se tardó miles y millones de años en darte un pensamiento y tú lo quieres callar. Eso es antinatural. Es más bien que tu mente esté adentro de ti, ¿sí? Silenciar un poco
tus sentidos o tú tener la capacidad de saber qué meter de tus sentidos para que tú pongas atención en ti mismo, cosa que no la harías en un día frenético. Y te enseñan a meditar tan profundamente así que puedes estar en acción. Es decir, yo puedo estar arriba de la bicicleta o corriendo o nadando o haciendo cualquier actividad y al mismo tiempo estoy en meditación. Es decir, estoy en mi interior conectado con los sentidos que yo desea del exterior. ¿Ok? Ese era otro aprendizaje muy bueno. Repito, no voy a hablar de todos los aprendizajes. Eso va a ser otro podcast si es que les está gustando este. Más bien quiero hablar de mi vida cotidiana allá. Repito, era mucho meditar, era comer poco, ¿sí? Incluso ayunos. ¿Por qué? Porque es natural, ¿sí? Nos remontamos a cualquier animal de nuestra naturaleza, de nuestra especie, y realmente comen muy, muy poco porque nuestra naturaleza, nuestro interior es muy eficiente comiendo poco. Si quieres comer mucho, 5 veces al día, 3 veces al día, con mucha cantidad, no hay problema, es tu decisión, pero tienes que atenerte a las consecuencias que pueda tener eso, ¿ok? No te hablan ni de cosas agradables o desagradables, no te hablan del bien ni el mal, te hablan nada más de saber qué es lo que te puede causar un perjuicio. Y, por ejemplo, si tú que me estás viendo fumas, yo no podría juzgarte, decir eso está mal, aunque podría ser, sino yo lo único que puedo identificar es que tú te estás haciendo un daño, ¿sí? Tú te estás haciendo un daño de alguna forma, pero la decisión siempre es tuya porque juzgar sería como yo tomando un papel de alguien que te está diciendo que las cosas no son así. Sí, muchas veces es bueno orientar al respecto, pero ustedes siempre me hablarán de decir, bueno, es que eso te puede hacer daño, ¿sí? Ya sea una actitud, una idea o una actividad que estés haciendo, yo te puedo decir, no lo sé si es bueno o malo, ¿sí? Lo que sí es que te puede causar daño o te puede causar bienestar, ¿sí? No nos enseñan a lo agradable, desagradable, eso desaparece. ¿Por qué? Porque te enseñan a hacer que todo lo que tú tengas que hacer y que sea necesario, justo hacer solo lo necesario para tus objetivos, lo hagas agradablemente. Si es necesario y lo tienes que hacer, bueno, pues hazlo de forma agradable. Entonces desaparece lo agradable, desagradable y solamente queda lo que es necesario hacer para lo que quieras hacer de tu vida. Ese es otro buen aprendizaje. Las tardes, bueno, empecé a salirme un par de horas, 1 hora al principio y luego un par de horas y luego ya pasaba el gran resto del día incrustado en la naturaleza, en el bosque, en las montañas. Conocí cada vez más, me hice más familiar con los lugares, entonces fui a dar con un pequeño río, observaba el río, me di cuenta que el río tenía millones de años ahí y que los humanos vamos de paso, ¿verdad? Y si el río hablara, diría, oh, wow, estos cuates viven muy poco tiempo comparado con lo que yo tengo aquí, ¿verdad? Igual una roca, igual un árbol, longevo, etcétera, ¿no? También vi el otro lado, insectos que duran solamente unos días o semanas de vida y bueno, ellos viven a tope lo que tengan que vivir, ¿sí? Lo viven, expanden, no sé, un saltamontes, es saltamontes lo más que puede vivir, ¿no? Ellos saben que van a vivir poco o incluso su vida no la tienen comprada, una hormiga que está construyendo ahí cosas, yo veía cómo acarreaban hojitas y palitos y todo, y luego al día siguiente llovía y ya no existía la colonia de hormigas. Eso aprendí, que también la vida no es justa con nadie, ¿sí? Y que esa lluvia es parte del orden de la naturaleza. Los incendios que yo veo actualmente y cómo la gente colapsa en sus incendios. Los incendios han existido durante millones de años y son parte de un orden de la naturaleza. No estoy de acuerdo cuando alguien quema, hace una carne asada y se quema el bosque. Sí, pero un rayo es parte de ese orden y lo único es que donde nos duele, y también si duele, es porque atenta con propiedades privadas, ¿sí? O con unos bienestares. Pero en el fondo hay una especie de que hay que hacer lo posible por evitar incendios. En este caso, hablando de los incendios, es lo posible porque un humano haga un incendio, porque eso sí es antinatural, pero me causa un pequeño de soso de tranquilidad cuando viene de un rayo, ¿sí? Cuando viene de un rayo me causa un poco de tranquilidad. Sin embargo, también soy muy partícipe
de ayudar en contra de los incendios o incluso cuando ya hay un incendio, ¿sí? Pero sí me explico, ¿no? Queda un poco de tranquilidad porque el incendio, sobre todo cuando viene de un rayo, es parte del orden de la naturaleza. Y así aprendí muchas cosas, muchas cosas. Y al final ya pasaba gran parte de tiempo, era más interesante yo estar en medio de la naturaleza, pasar un poquito de frío, fresquito, mucho calor, etcétera, porque estaba muy alto y muy cerca también del Everest o de los Himalayas, de parte de los Himalayas. Entonces hacía calor durante el día, frío durante las tardes, en las noches. Y todo eso del contacto con la naturaleza me hizo verla y me hice, repito, muy agudo para ver la naturaleza, muy agudo. Incluso cuando tengo alguna duda como humano, volteo a ver la naturaleza y por lo regular me da pistas para saber cómo actuar como ser humano. Cuando regresaba al monasterio, comía algo, y meditaba un poco más, convivía con algunos otros monjes, les hacía preguntas, muchas preguntas. Me hice muy hábil para preguntar, me hice un preguntón, sí, me hice un preguntón que hasta la fecha sigo haciendo un preguntón, porque encontré que saber hacer preguntas es mucho más, digamos, me expande más que tener respuestas. Sí, dudo mucho de las respuestas. La pregunta me llena más que yo dar una respuesta o concluir en mi interior con una respuesta, sea cual sea. Entonces me hice muy preguntón. Preguntaba muchas cosas de la naturaleza y cómo veían una cosa con la otra. Y dormía después. Ya me dormía y al día siguiente volvía a despertar con la luz del sol y cuando la mayoría o todos los restos de monjes y aprendices se despertaban. Eso básicamente era mi vida en el monasterio en Nepal. Después tuve la oportunidad de volver, no a ese monasterio, porque creo que no podría llegar, sí, porque me llevó este gran amigo, que sí sigo teniendo contacto con Sherpa, incluso tiene WhatsApp, sí, porque él vive en Katmandú, ahí sí hay internet, y él sí me podría llevar a este monasterio, pero tuve la oportunidad después de volver a otro donde fue muy similar la experiencia. Esto más porque fui a una competencia a correr, ya saben, los que siguen en mi carrera deportiva o mis actividades deportivas, fui a correr a una carrera en el Everest durante 6 días allá y algunos de los días nos quedábamos en monasterios a pernoctar. Entonces, ahí sí volví a estar en un monasterio. No me daba tanto la oportunidad de conectarme con la naturaleza, con sus reglas, sino yo tenía oportunidad mientras corría. Y aparte, nunca he dejado de ir avanzando en el camino espiritual en ese sentido. ¿Por qué? Porque, repito, concluir con los aprendizajes sería solamente toparme ahí y no. Es decir, la naturaleza y el mundo entero, el planeta entero, hay tanto que aprender de todo. También cosas que ha enseñado el humano, que es decir, que ha desarrollado un ser humano en tecnología y eso también hay tanto y tanto que aprender que no voy a poder hacerlo en lo que me queda de vida ni en lo que nos da la vida. Por eso es siempre mi anhelo de querer aprender más. Por eso aquellas tantas variantes cuando me dicen, oye, tú estudiaste Derecho y luego Neurociencias y luego Medicina unánio greco-árabe y luego nutrición y haces deporte y escribes y parecería como que ese dicho de que el que hace mucho abarca poco, para mí no, o sea, para mí ese dicho es muy limitante, es como, frénate, no hagas tantas cosas. Sí tiene su razón, porque todos los dichos tienen una gran sabiduría, tiene su razón en el que enfócate en una cosa y termínala, o enfócate en un objetivo y llega a su máxima expresión, y luego de ahí a lo mejor se ramifica para otro lado y se va ramificando, y tu vida, tú decides qué aprender, ¿no? Sin embargo, yo me quiero expandir, yo quiero saber lo más que se pueda de mi interés, ¿sí? Porque hay tanto que tú tienes que escoger lo que te interesa, lo que te apasiona, lo que te
te puede llenar y despertar todos los días con esa chispa y con esa energía. Tú vas escogiendo eso y cada vez más y a la par puedes ir haciendo otra cosa. Y por eso también la variedad de deportes que he practicado y la variedad de cosas que hago, porque quiero en esta breve vida, gracias a esos aprendizajes, quiero saber de ella y experimentar de ella lo más que pueda. Hasta que mi cuerpo me lo permita, hasta que mi mente me dé esa lucidez, voy a seguir aprendiendo y expandiéndome lo más que pueda. Nunca me verán quieto, eso espero, porque no sé qué vaya a suceder en mi vejez, pero nunca me verán quieto porque soy muy consciente de mi muerte, y eso también es otro aprendizaje de los monjes tibetanos o de los monjes budistas. Sé consciente de tu muerte porque eso te hace no saber cuándo se va a acabar la vida. Entonces es como algo que no sabes cuándo va a terminar y eso me hace como que, sin drama, repito, sin drama, no sabemos cuándo va a terminar. Entonces eso me hace pues querer estar siempre muy motivado, muy despierto, muy inspirado yo mismo todos los días porque este viaje no sabemos cuándo se va a terminar. Bueno, esa fue mi experiencia a grandes rasgos, tal vez en otro podcast. Me costó trabajo porque es con cero presunción, cero eso de que yo puedo ser especial, no, para nada. De hecho, otro aprendizaje es que aprendes a darte cuenta que no eres especial sin importar lo que has logrado. Y si tú lo puedes lograr y yo no soy especial, quiere decir que tú también lo puedes lograr, lo que te interese, lo que te llame la atención. Si ves que yo, por ejemplo, no soy especial porque realmente no soy especial, si soy un ser humano común y corriente, uno más de la creación, si yo lo pude lograr, lo que yo o con mi forma de vivir, tú también, y te gustaría hacerlo así, lo puedes lograr. Si no necesitas tener ser agraciado genéticamente ni nada. Yo creo que lo que ahora me gusta hacer es porque lo he aprendido durante mi vida, ¿sí? Gracias a algunos episodios que parecerían dramáticos, otros negativos, no, para nada, ¿sí? Entonces, si yo que no soy especial lo puedo hacer, tú también lo puedes hacer. Entonces, bueno, espero que mi experiencia en el monasterio haya sido pues bueno, que te haya despertado algo, sí, que te haya innovado algo en tu interior, que haya aparecido cosas nuevas y no sea solamente tu pensamiento reciclado de lo que crees que es la vida, sino que haya aparecido algo nuevo y que te haya servido. Repito, batallé porque estoy acostumbrado a no hablar de mí mismo, pero creo que te puede servir, te puede servir. Muchas gracias. No me queda más que, si llegaste hasta aquí, quiere decir que escuchaste toda la historia o parte de la historia, porque la historia es muy amplia y tal vez yo vaya a hacer otros podcasts que hablen de aprendizajes específicos. Si te interesó, bueno, pues puedes comentar algo aquí. Si te interesa sobre aprendizajes específicos, que son muchos, y fíjense, hasta la fecha, sigo viviendo cosas que yo digo, wow, era lo que me decían mis maestros allá y lo sigo. O lo puedo leer o ver en algún video o en otro podcast de otra persona que siga y digo, wow, esto es lo que pasaba allá. Entonces, bueno, es invaluable este aprendizaje. Repito, si me estás escuchando y no lo sabías, incluso si eras una persona muy cercana a mí, ya sabes por qué no lo contaba. Así que bueno, espero que les haya servido y nos vemos en el siguiente episodio de Entrenador de Mentes con un servidor, Ricardo Sala, y estoy para servirles. Hasta la próxima.